el arquitecto Rodolfo Itilo, que fue alumno de esta escuela. Ellos van a dar la charla. Buen día para todos. Bueno, básicamente lo que hacemos siempre es, ponemos un video, explica un poco lo que es el tema de la fachada, del sistema, de los beneficios, de algo de historia, algo de arquitectura también, es corto, está bastante bueno. Y después lo que nos gusta más hacer es tener como una ida y vuelta entre las preguntas que nos van a hacer, que me imagino que van a ser cientos de preguntas. Y bueno, y ahí entre todos como nos vamos a estar sacando dudas de para qué funciona, qué elementos, qué beneficios, qué tipo de placas. También trajimos unas cuantas muestras de placas para que puedan ver de que el sistema puede funcionar con cualquier placa afuera, ¿no? El sistema en sí es una estructura, un aislante térmico, una cámara de aire y una placa. Me dejo para este lado. No sé si tiene volumen. Lo que les decía es que el sistema en realidad es bien simple. Es una estructura que tiene que tener un cálculo hecho para que lo que nos estamos agarrando sea una pared de hormigón, picholos, bloques o un steel. Tiene que estar fuerte eso para que no se caiga. Después tiene un aislante térmico. Nosotros generalmente lo que se usa es entre 50 y 70 kilos por metro cúbico, que se le pone un velo negro, que eso funciona, digamos, como algo así como sería un tile, que deja de que la humedad salga y que no pase agua. Y después lo que se le pone, se le deja una cámara de aire y después se le pone placa. Lo que generalmente cambia, que es lo que uno ve, es la placa. Puede ser placa de fibrocemento, de aluminio, puede ser una placa de madera, puede ser placa de HPL, que es lo que más se está poniendo ahora. Fibrocemento y HPL son las dos que se usan más. Pero nada, que La compañía Etex Group, que distribuye e instala Obrabel Sociedad Anónima, dispone de amplia gama de paneles arquitectónicos que se adaptan a estructuras de todo tipo de tamaño y formas. Estas placas funcionan como barreras bloqueadoras de la lluvia mediante el sistema de fachadas ventiladas. Estas barreras, también llamadas fachadas ventiladas, es un segundo revestimiento para una pared nueva o una ya existente. Entre la placa y la pared se incorpora un aislante térmico y se genera una cavidad ventilada. La placa protege la estructura de todo elemento climático. La cavidad ventilada permite la ventilación y el drenaje del agua infiltrada, protegiendo la construcción de la humedad y la radiación. Estos paneles también cumplen con los requerimientos de las construcciones modernas en términos de prevención de puentes térmicos, disipación de la radiación solar, reducción de los movimientos térmicos de la estructura, resistencia al rocío y la humedad, prevención de condensación interna. Al utilizar nuestros paneles como capa protectora externa, también se provee al edificio de ventaja adicional de una óptima estética. El uso de paneles es ideal tanto para edificios ya existentes como para la construcción de nuevos proyectos. Mucha gente cree que el concepto de barrera de lluvia es un fenómeno nuevo. Sin embargo, los revestimientos utilizados como barreras contra la lluvia no surgen como un descubrimiento científico súbito, sino más bien como un proceso gradual que comenzó siglos atrás de una manera muy intuitiva. En construcciones europeas, probablemente por un proceso de prueba y error, encontraron la manera de utilizar revestimientos con drenaje y ventilación en lo que se llamó la técnica de junta abierta para graneros, ya que fue en esas edificaciones donde comenzó su uso. Los revestimientos en madera tenían aberturas en la parte superior e inferior para permitir el drenaje de agua y la evaporación. Las investigaciones científicas sobre los principios de la fachada ventilada no comenzaron hasta 1940. Fue rápidamente verificado que los principios involucrados eran muy superiores a cualquier método o material utilizado hasta ese momento, situación que aún se mantiene hasta el presente. Recientes investigaciones concluyeron que no es recomendable que paredes de ladrillo o concreto queden expuestas a lluvias. La naturaleza porosa de estos materiales actúa como papel secante, absorbiendo el agua. La respuesta a este fenómeno es la colocación de una barrera exterior sobre la pared que repela el agua. El
edificio Alcoa en Pittsburgh fue uno de los primeros donde se utilizó el nuevo concepto de revestimiento con barrera contra la lluvia. Este edificio de 30 pisos fue construido en 1952 y revestido con grandes paneles deflectores de aluminio. Esto le brindó protección contra la lluvia y la penetración del agua. La ventilación entre la pared principal y el revestimiento permitía el drenaje y la evaporación. Para los años 50, la Estación Británica de Investigaciones y otras instituciones comenzaron a destacar las ventajas de contar con una cavidad ventilada de aire entre la pared interior y la superficie exterior. A principios de los 60, el Instituto de Investigaciones noruego publicó los resultados de igualar las presiones entre la cavidad ventilada atrás del panel con la presión existente en el exterior. El concepto de cavidad ventilada fue utilizado por primera vez en 1963 por el Consejo Nacional de Investigación de Canadá. Las investigaciones continuaron en los años 60 y 70 en distintos institutos canadienses y europeos. Para los años 80, los principios y ventajas de las fachadas ventiladas ya estaban bien comprendidas. Hoy, los principales efectos causados por el calentamiento global pueden fácilmente ser resueltos con esta tecnología constructiva. En todos los años de investigación surgieron dos técnicas paralelas: el sistema de presión igualadas, común en América del Norte, y el más común de fachadas ventiladas y juntas abiertas, especialmente en el norte de Europa. El sistema de presión igualada requiere calcular el efecto que el viento tendrá en cada placa. Esto demanda la incorporación de deflectores en cada cavidad y en las juntas, regulando el flujo de aire. Este método limita las alternativas de materiales para el revestimiento y es de complicado diseño y construcción. El sistema de fachada ventilada y drenada de juntas abiertas es el método más simple de barrera contra la lluvia. Consiste en una delgada placa plana fijada a un marco estructural que forma una clara cavidad entre la placa y la aislación. Las juntas pueden ser abiertas o levemente deflectadas. Lo particular de esta última técnica es que el revestimiento puede gotear. El agua que penetre a través de las juntas y pase a la cavidad posterior es rápidamente evaporada a través de la ventilación natural en dicha cavidad o simplemente drenada por la base de la pared. En casos de lluvias torrenciales, el agua forma una película en las juntas que hace que la mayor parte de la lluvia se mantenga en la parte exterior del panel. Pruebas científicas realizadas por la FBHF alemana han demostrado que en esas condiciones climáticas la cantidad de agua que penetra es mínima. La efectividad de cualquiera de estos sistemas puede ser medida posicionándose en la parte inferior de estos edificios y verificando qué cantidad de agua emerge de la parte posterior del panel. Adicionalmente a la placa exterior, otros elementos deben ser tenidos en cuenta. La estructura interior puede ser de material o de construcción liviana. Simplemente debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar la carga de las placas. La aislación térmica también debe ser apta para utilizarse en fachadas ventiladas. Debe ser hidrorrepelente, ignífuga y permeable al vapor para permitir que la humedad o vapor del interior del edificio traspase a la cavidad exterior. Debe ser sujeta firmemente a la estructura y al marco de soporte. El marco de soporte debe estar diseñado para cargar los paneles de acuerdo a la carga de viento que soportarán. Estos marcos son perfiles principalmente de aluminio, acero galvanizado o madera. La cavidad debe ser lo suficientemente amplia para permitir la evaporación de humedad y drenar el agua de lluvia por la parte posterior de los paneles hasta la parte inferior del revestimiento. Debe permitir que el aire ingrese por la base, circule hacia arriba por la cavidad ventilada y salga en la parte superior del edificio. Colocar la aislación en la parte externa de la estructura y en la cavidad ventilada proporciona una serie de beneficios. En invierno mantiene el edificio cálido y el aire frío no afecta su estructura. En verano la fachada ventilada produce un efecto de refrigeración
ventilación. La mayor parte de los rayos solares son refractados fuera del edificio. El calor que logra pasar a través del panel es parcialmente disipado por el efecto de ventilación de la cavidad posterior. Un beneficio adicional al controlar la temperatura es que el movimiento estructural del edificio es minimizado. El rendimiento de aislación acústica de la pared se mejora en comparación con otras formas de construcción. En construcciones convencionales con la aislación instalada en el interior, se generan puentes térmicos donde la pared se encuentra con las losas del entrepiso, lo que se llama puente térmico. Esto resulta en una pérdida de temperatura y puede generar condensación superficial. La aislación térmica instalada como un envolvente continuo de la pared elimina fácilmente los puentes térmicos. El sistema de fachada ventilada es muy efectivo en la prevención de condensación. Todo riesgo de condensación ocurrirá en la cavidad de la fachada. El vapor podrá pasar a través de la estructura desde adentro hacia la cavidad ventilada. Todo esto genera mayor confort para los ocupantes y asegura un edificio sano. Los cambios climáticos son un gran problema. Tal como se ha expuesto, la fachada ventilada es el sistema más apropiado, adaptándose a las necesidades de distintos tipos de clima y diseños arquitectónicos. El sistema de fachada ventilada que promovemos no requiere ningún sellador especial y se basa en técnicas sencillas para su correcto funcionamiento. Los más altos estándares y regulaciones pueden ser fácilmente alcanzados con esta fachada ventilada. La fachada ventilada es adaptable y es capaz de alcanzar los cambios en arquitectura, tendencias de diseño o técnicas constructivas. El grupo ETEX ha estado a la vanguardia en el desarrollo de barreras contra la lluvia por décadas y ha consolidado un vasto conocimiento. Sus paneles han sido satisfactoriamente utilizados en diferentes climas alrededor del mundo. Obravel ofrece el respaldo de ETEX Group, una amplia gama de soluciones de revestimientos para cualquier tipo de edificio, asegurando las siguientes características: livianos, fuertes, durables, resistentes al fuego, resistentes al congelamiento, resistentes a hongos e insectos, con mínimo mantenimiento y estéticamente agradables. Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció? Primero que nada. ¿Entendieron algo? ¿Sí? Básicamente digo lo que les había dicho antes, ¿no? Digo, nos dan una pared, a nosotros lo que se le hace, digo, se le coloca una estructura. Acá nosotros tenemos un clima, a ver, estamos dentro de los 5 países con más viento en el mundo, que eso no mucha gente, ¿qué hago? Y no sé, habla un poco fuerte. Tenemos, vivimos en un país que estamos dentro de los 5 que tiene más vientos en el mundo, y tenemos, para que se hagan idea, Punta del Este es la segunda ciudad más agresiva del mundo, también contra los materiales, ¿no? O sea, vos en Punta del Este colocás un tornillo que sea de chapa común y te puede durar un año. Al año ya no queda nada, queda óxido, ¿no? A alguien le voy a dar la falda. Los vientos también son un tema importante, entonces digo, o sea, bueno, hay unas cuantas tablas acá, digo, de que nada, que te dicen, te dan una idea más o menos, digo, de cuánto sería el viento, digo, que tiene que estar soportando cada placa. En realidad, digo, o sea, nosotros nos guiamos mucho, digo, por un protocolo de colocación que tienen los suizos, que en realidad lo que te marcan que cada punto tiene que tener una fuerza de 400 kilos, digo, para la succión. ¿Sí? Cada punto, digo, que nosotros estamos fijándonos, tiene que tener 400 kilos. Pero bueno, después, digo, si uno debería de hacer un estudio un poco más serio, digo, de lo que son vientos, pero nada, son estudios que son bastante caros porque se ponen en túneles de viento y generalmente acá no se hace, pero deberían. No sé qué consulta, digo, pueden llegar a tener. Fijaciones, cámara de cuánto, ¿eh? ¿Las placas son importadas? Sí, las placas, digo, te diría que la única fábrica que hace placas de HPL en la región es en Brasil, en San Pablo, que es de marca Pertech. Las otras placas, digo, de que se están comercializando acá en Uruguay son de origen suizo, de origen belga y de origen chino. Fabricantes de... No, en
nosotros somos fabricantes de, la verdad que muy pocas cosas, ¿no? Digo, más que nada por un tema de mercado, si somos muy pocos, entonces conviene mucho más. Bueno, por eso los chinos, cualquier cosa, la silla, los teléfonos celulares, los autos, digo, cualquier cosa, digo, lo hacen generalmente allá. Tengo una duda. Sí, Corta. Entre la placa y el muro hay un espacio. Eso no indica que si cae de arriba el agua puede filtrarse. Sí, les cuento un poco, digo, más o menos qué es lo que nosotros hacemos. A nosotros No, nos para dan, decirle a que supongamos haga las preguntas esta al final, porque si no le están una cortando todo. Pero que nos dan esto, termina entonces lo que acá. nosotros vamos a hacer es, Termina acá, vamos a son todas colocar preguntas. una L que le estamos diciendo que se llaman grampas, ¿no? Digo, y después se le va a estar colocando un perfil negro que va desde arriba abajo. Eso es lo que yo hago es, primero que nada, esta L que yo pongo, lo voy a estar agarrando generalmente mecánicamente. Digo, o sea, también puede estar usándose anclajes químicos, dependiendo de la pared, qué tan dura es, digo, y qué tanta fuerza, digo, le vamos a poder hacer nosotros para que no se caiga, cómo nos vamos a estar agarrando. Si nos vamos a agarrar, supónganse, de una pared de hormigón, digo, o sea, con un taco de 10 y con un bulón, digo, para el taco ese, alcanza y sobra, digo, o sea, como para que no tengas drama por 100 años. Pero hay algunas veces que nos dan bloque, entonces tenemos que ver cómo nos vamos a estar agarrando. Para que se hagan idea, en la obra que hicimos, en la obra que hicimos de Nostrum Bay, ¿ubican la torre? Nostrum Bay es en La Paz, en donde termina. Cuando pasás a Fe, la vieja terminal de AFE, que no sé si ya viste, no sé que nadie haya ido acá, a mano izquierda, en la esquina donde termina la Paz, que prácticamente te estás pegando contra la rambla del puerto, ahí hay una torre que tiene 29 pisos, nosotros la forramos todo, digo, con placas de origen chino, con placas Telelite. Se le hizo todo, ¿no? Digo, o sea, desde la estructura, se le hizo el tema de la lana de roca, se le hizo la placa, se le hicieron los cierres. Como esto uno se aleja, entonces llega un momento, digo, que vos tenés, por ejemplo, una abertura y tenés que ponerle como una tapa. Pero para responderte lo que me decías vos, va a llegar un momento que llegás para allá arriba, con placa, y llegás a lo que sería como un pretil. Ahí arriba lo que se le hace, se le coloca una coronación, si la placa viene acá, se le coloca una coronación así, como si fuera una tapa, para que el aire circule, siga circulando, pero para que no se le meta agua. Y lo mismo pasa en lo que son los antepechos. En los antepechos pasa exactamente igual. Uno viene con la placa hasta la ventana, tenés la ventana, venís con la placa hasta acá. Esta parte de acá se le coloca una placa que nosotros ponemos de aluminio compuesto, porque tiene varias ventajas. Uno, que para el clima que tenemos acá, pero que ahí en el video te dice que la estructura puede ser aluminio, metal o madera. En Europa se usa muchísima madera. En zonas, digo, donde tienen muy baja la salinidad en el aire, que no es el caso de lo que nosotros tenemos acá, se usa mucho el tema de lo que es chapa. Tanto para la estructura, porque le ponen un fierro y no se les oxida por 50 años. Acá pones un fierro y por más que sea galvanizado, donde uno le pega el corte, ya perdiste ahí el tema de galvanizado, se te empieza a oxidar y probablemente te genera algún chorrete de óxido por la parte del frente de la placa. Pero también se usa mucho para Argentina y usan muchísima chapa para lo que es la coronación que tienen arriba y también para los antepechos. Pero eso es lo que se pone como tapas en el sistema. Vamos a ponerlo acá con la maqueta, capaz que se entiende mejor. Bueno, ahí está la imagen, ¿no? Pero si esta fuera el muro, acá tengo si este es el muro, la tabla esta, aislante térmico, cámara de aire y después placa. La tapa iría así, para que no se le meta agua para acá. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo una consulta también. En una parte del video explicaba que hay que asegurarse que el viento vaya hacia arriba. ¿A qué se debe eso? Eso sucede por lo que se dice convección. O sea, es como si fuera como una estufa leña. Todo tiene un cierto tamaño para que el aire por sí solo vaya para arriba. O sea, entonces lo que se le hace es, para que ustedes tengan esta idea, depende de la altura del edificio,
cuál es el tamaño o el espesor de la cámara de aire. Para que se hagan idea, un edificio que es lo más común acá en Uruguay de 10 pisos de alto, la cámara de aire debería de andar en el entorno de los 3 centímetros libres. Ahí cuando muestra el tema de la cámara de aire que tiene que quedar libre, tiene una fachada ventilada con una fijación mecánica, pero oculta. Entonces lo que hace de que tiene unos perfiles horizontales. Eso te limita un poco el tema del pasaje del aire. Entonces, igual siempre tiene que quedar esos 3 centímetros hasta lo que son edificios de hasta 10 pisos de alto, en torno de unos 30 metros de alto. Si te vas más para arriba, deberías de aumentar un poco esa cámara de aire. Y si tenés mucho menos, podés ponerle hasta un poco menos de lo que es cámara de aire. Para que justamente esté haciendo siempre esto. Una de las ventajas buenas que tiene es, generalmente en lo que son edificios que ya tienen unos cuantos años, como por ejemplo lo que estoy viendo, esa pared de ahí, esa pared probablemente está llena de agua, adentro. Uno no ve el agua, pero en realidad probablemente esté llena de agua. Si yo le coloco una fachada ventilada del lado de allá, evito de que el agua le siga entrando a esa pared que está ahí, y como constantemente ventila, como el velo negro ese te permite que el agua salga pero que no entre, como funcionaría un taibe, esa pared con el tiempo se secaría. Entonces a veces funciona, a veces no, funciona bien a lo que son edificios que la fachada ya dejó de funcionar. Entonces se les mete agua. Y pasa esto, el agua vos lo estás mirando del lado de adentro, que no es lo mejor, ¿no? Principalmente por un tema de que estamos agarrando agua, segundo, porque estéticamente me queda feo. Y en cuanto a los cimientos, si los cimientos no están bien hechos, se te filtra humedad, ¿eso puede ser una solución para...? No, porque te van los cimientos, tanto tenés para la fachada, lo que te va a hacer, que probablemente la parte de allá es un poco más seca, que es lo que menos nos importa a nosotros. Lo que nos importa más, de que la parte interior de nuestra casa donde nosotros vivimos no tenga constantemente, humedad. No te lo va a estar solucionando eso. La humedad de cimiento es de lo peorcito que hay, ¿no? Es complicada, hay 1000 métodos, de que generalmente no funcionan mucho. Pero bueno, lo ideal es tener que bajar, cortar el muro en partes, impermeabilizar bien todo y volver a hacer otra vez muro. Mucho trabajo, ¿no? Mucha mano de obra, mucha obra dentro de la casa, que generalmente es bastante molesto tener gente adentro de tu casa rompiéndote todas las paredes, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene algún tipo de mantenimiento? No, básicamente lo que te dicen es cada tantos años, depende mucho de la polución que tengas en la zona. Si vos vas a estar colocando una placa de esta sobre el 18 de julio, que tenés mucho ómnibus, mucho auto, o otras calles más, ¿no? Que también tienen mucho, probablemente cada 5 o 6 años tendrías que dar una hidrolavada. Porque las placas generalmente vienen hasta con el color en la masa. Yo les voy a pasar las placas para que las vayan viendo y se las van pasando para que vean cómo son. Vayan voy pasando para acá. Váyanse pasando para el fondo. Estas son las mismas, nada más que son un poco más grandes como para que las puedan ver. Mirá, en realidad puede ser cualquiera de los dos. Mirá, yo tengo unas revistas para que las puedan ver. Esto es lo que está haciendo Swiffer ahora, en base a eso, ¿no? Te hacen fachadas. ¿A verlas? Te hacen fachadas, con formas de manos a veces, que le están agarrando. Te hacen fachadas con forma de olas, ¿viste? Este justo es... Para que ya te lo muestro. Este es... ¿Ves? Te hacen, ¿viste? Este yo igual, se los dejo. No, a ver, ¿quieren ir pasando esto para allá? Vayan luchando un poco. Materiales en realidad, yo como les comentaba hoy, el sistema es lo que importa más que nada.
enloquecí con las placas, ¿no? El sistema en realidad, digo, es lo que importa más. Digo, o sea, lo que vos le pongas en la cara de afuera, por eso yo ahí tienen dos tipos, en realidad tienen tres tipos de placas que están dando vuelta. Una que es Swissper, digo, que es una placa suiza, que tiene muchas ventajas comparativas con las plaquitas más chicas, digo, que son de origen chino. También el costo es mucho más alto. La placa Swissper, estas, para que se hagan idea, son electrostáticamente negativas, no se les pega el polvo, entonces probablemente el mantenimiento sí sea cero. Sí, mirá, te las pueden vender, digo, de cualquiera de los dos lados esa placa. Lo único que tenés que vos decirle es de qué lado la vas a estar colocando. Ellos le ponen un coating para que el agua no les pase. La puedes usar de cualquiera de los dos, el agua no te va a pasar nunca. Pero es un tema estético más que nada. Digo, o sea, cuando llueve te cambia el color, después se seca y queda igual. Si le pones un coating te cambia el si digo de usar la fachada ventilada con una lona, igual. Yo decía el tema de que es el sistema. Probablemente use frenos, anclaje, una lona que no te pesa nada. El tema es lo que te va a durar la lona. Estas placas, estas placas, la idea, digo, o sea, es que se realiza un sistema que los anclajes son con acero inoxidable, la estructura es con aluminio, y nosotros, digo, cuando importamos eso ya viene negro, porque, digo, si ustedes se fijan, las placas, digo, o sea, son con puntas abiertas, se separa cada placa más o menos unos 8 milímetros entre placa y placa. Esos 8 milímetros del lado de atrás, uno va a ver la perfilería. Cuando es negra, no lo vas a ver. Si fuera color natural, sí lo vas a ver. Y queda estéticamente feo. ¿Tá? Las placas, digo, o sea, no hay que hacerle nada, digo, o sea, la mayoría de ellas vienen con el color en masa. Lo que significa que el sistema por 50, 60, 70 años no se le hace nada. Y no va a tener ningún mantenimiento ni ninguna corrosión, digo, porque es o acero inoxidable o aluminio o fibro en cemento. Te quería preguntar algo sobre el tema del cambio de temperatura. Viste que acá desde la mañana a la noche podemos saltar 12, 15, 20 grados. Es que justamente el tema es cómo se comporta más que nada la fijación respecto a esos cambios de temperatura. Los materiales tradicionales es que uno de los mayores dramas que tenemos en nuestro querido Uruguay son esos deltas de temperatura, digo, que son bestiales, que no pasa tampoco en muchas partes del mundo. Vos podés tener climas de 30 grados bajo cero, pero son 30 grados bajo cero siempre. O podés tener clima de 50 grados, digo, de calor y son 50 grados de calor. Acá nosotros podemos tener variaciones de 20 grados en el mismo día. Arrancamos con una temperatura de 0 en invierno y capaz que te toca un día que está más o menos lindo y llegás a los 20. Eso es, digo, lo que más perjudica a los materiales, porque absolutamente todo mueve, dilata, contrae, ¿no? Todo, el hierro más que el aluminio, digo, o sea, la madera más que otra, pero todo mueve. Si vos le das calor, va a ser una cosa, si le das frío, va a ser otra. Las fijaciones a lo que nos están dando nosotros, al mampuesto que nos den, sea lo que sea, generalmente no, siempre van a estar tapadas con esa lana de ropa. O sea, van a estar mucho más protegidas. Y lo que el sistema, una de las mejores cosas que tiene el sistema, que el edificio, la estructura del edificio, es, o sea, se mueve muchísimo menos, digo, de que si no tuvieras esta fachada. Porque el calor, el frío y el agua le va a estar pegando a la placa. Después tenés una cámara de aire, digo, o sea, y después tenés el aislante térmico. Quizá el aislante térmico, nosotros ya les digo, 70 kilos por metro cúbico es mucho más que un doble muro con cámara de aire. Entonces ya cuando llega,
el frío o el calor, digo, vamos a decir, digo, o sea, para la estructura es muy bajo. Igual la fijación, vos tenés un contacto entre placa y fijación, que ese sería el punto más débil. Vos me estás hablando del tema de la fijación entre la placa y la estructura. Sí, pero ahí no tengo, a ver, yo tengo puentes térmicos, ponele, en lo que es la fijación, en la grampa que yo coloco. Y voy a tener una perforación en el hormigón, ponele, ¿no? Para ponerle algo. Esa perforación que yo le hago para fijar esa grampa, primero que nada se sella, ¿no? Le ponemos producto Zika, digo, para que quede sellado. Después, el conector le pongo una banda térmica. ¿Ah? Digo, para que me corte ese puente térmico. Che, si no entienden algo, o si hablo muy rápido, me pegan el grito. Se le pone esa banda térmica, no solamente te corta ese puente térmico que vos podés llegar a tener, sino que además te sella todo el contorno, digo, del perímetro. Como un sello extra, digo, para que no se te meta agua. En el caso de que la coronación te falle. Porque ponele, la coronación se hace, como les decía, en los pretiles más de arriba de todo y en los antepechos. Es muy común, digo, de que la gente haga una mudanza por una ventana. Si le rompen eso y hacen así, miran para otro lado, probablemente, digo, sí se les meta agua para ahí. Igual, digo, toda el agua, creo que lo dice también en una parte del video, y es lo que les comentaba hoy de lo que sería una casa vieja. Por más que vos tengas este muro lleno de agua, si la ventilada funciona bien, o sea, si yo vuelvo y le coloco esa coronación y no se le mete más agua, al muy corto tiempo ya queda seco de vuelta el muro, porque la ventilación es lo que te seca. Te lo explica ahí, digo, de que vos que tenés, por ejemplo, uno se calienta agua para el mate, generás vapor. Ese vapor tiene que salir. En este caso sale y por la ventilada se va. Y el agua no entra. Dime. ¿El aislante también es en paneles? No, el aislante es lana de roca. En realidad, sí, son como paneles de lana de roca, digo, pero en realidad, mirá, acá hay un pedacito, mirá, para que lo puedan ver. Sí. La lana de roca la ves acá. En realidad es la lana de roca, y esto es lo que yo les digo, de que es el velo negro. Para que se hagan idea, nosotros esta lana de roca ahora la estamos trayendo de Brasil, pero el velo negro es americano, porque es un velo negro especial. No, se lo ponen en la fábrica mismo, digo, pero ellos no tienen la tecnología como para hacerlo. En realidad, digo, o sea, es un aislante térmico, digo, de lana de roca, que es esto, ¿no? Y el velo negro se le llama en realidad, digo, o sea, un velo negro puede ser muchísimas cosas. Se le dice así, digo, pero bueno, pero es como que se fuera como una manta que se le pone la lana de roca, te genera, digo, o sea, que la lana de roca quede un poquito más estable y encima no te deja pasar el agua para allá, así te deja que salga la humedad. ¿Y ese recubrimiento es extra o porque viste que ahí hablaba de los puentes que se podían generar? O sea, eso se puede hacer toda la estructura o por adentro no y por afuera. La ventilada lo que hace, digo, o sea, te aísla por fuera. Por eso digo, o sea, una de las ventajas que tiene es al aislarte toda el edificio, la casa, el galpón, el shopping, el lo que sea, digo, por fuera, te corta, digo, es como forrar todo el edificio, ¿no? Con la lana esta. Lo que hace es que corta todo lo que son puentes térmicos. Y claro, yo le preguntaba porque, o sea, no será mayor el desgaste del recubrimiento por fuera, o sea, no se gasta más el recubrimiento que al tenerlo adentro. Claro, lo que pasa es que si vos lo tenés por dentro, vamos a suponer que vos ponés la lana de roca acá adentro. No le vas a poder poner en la losa, tanto lo que es el piso como el techo. Y ahí te genera el puente térmico. Y cuando vos tenés el puente térmico que pones la losa, que entra el frío de afuera, te condensa. Y ahí es donde entras a una casa que le entra el frío por ese puente térmico y le ves los puntitos negros o que es humedad, ¿no? Es agua que condensa, entonces
Con el sistema este, digo, vos le estás aislando por fuera. Además sirve, yo tengo siempre un ejemplo de los contenedores que se usan mucho, ¿no? Digo, o sea, funciona mejor por fuera. ¿Sí? Lo que todo el mundo hace es el contenedor común y te hacen una pared de yeso interna con una lana de roca o una lana de vidrio generalmente, que es menos eficiente. ¿Ah? Digo, pero el contenedor, un día de 12, 15 de enero, que le dé el sol siempre, vos tocás el contenedor de afuera y ya recontra caliente. Y un día de frío tocás el contenedor y está recontra frío. Entonces el aislante térmico interno tiene que trabajar muchísimo más. Cuando en realidad, digo, a vos lo podés aislar por fuera y el contenedor, digo, no va a estar ni caliente ni frío. Que es un poco lo que habíamos hablado allá, digo, con el tema de que la estructura queda mucho más sana, queda mucho más seca. Mueve muchísimo menos, fisura muchísimo menos. Decime, a ver. Cuando vos habías explicado que cada punto tenía que soportar 400 kilos, creo que Sí. puede ser que varíe el grosor de la placa según el peso, tipo la cantidad de viento que se da fachada. Mirá, lo que te cambia, digo, del grosor de la placa son protocolos de la fábrica. Por ejemplo, la placa estándar tiene 8 milímetros de espesor. 8 milímetros, digo, de espesor. Nosotros podemos irnos, por ejemplo, digo, a un espesor de 6, pero tenemos que achicar la distancia entre los perfiles. Nosotros podemos colocar, digo, máximo cada 60 centímetros esos perfiles. 60 centímetros en el ancho y 60 centímetros en el alto. Si yo me voy a una placa más fina, me tengo que ir a 45. Lo mismo pasa, digo, por protocolos de colocación suiza, que después se hacen estudios y se ven otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la altura. Si vos te pasás de los 30 metros, también tenés que irte a 45 centímetros como máximo entre los perfiles. Acuérdense que cuando ustedes vean una ventilada, lo primero que van a ver van a ser perfiles negros colocados todos así, como estaba ahí en el video. Después van a ver los perfiles negros con la lana de roca. Y después, digo, van a ver el tema de la colocación de la placa. Puede ser que tipo hagan formas de placas personalizadas. Sí, claro. Hay una revista por ahí que yo mandé. Swiffer hace unas placas que son 3D. Tienen forma de mano, salen y que te están agarrando con forma de ola o con forma de un patito, lo que quieras usar. O sea, vos podés usarlo de la forma que vos quieras. Claro, la verdad son bastante inviables, digo, para lo que es acá Uruguay, ¿no? Digo, porque te cobran un disparate de plata, digo, por cada metro que te hagan de eso. Porque tienen que hacer como se dice, un molde, digo, de cada una de las placas que vos querés usar. A ellos les vale, además tienen mano de obra cara. ¿Cuánto estamos hablando del metro cuadrado? Metro cuadrado depende de lo que son placas, pero para tirarles una idea de lo que es una medianera, con Teller, que es la placa china, vas a andar en unos 140, 150 dólares el metro, con todo, ¿no? O sea, le hablo de estructura en aluminio, fijaciones en acero inoxidable, lana de roca, digo, son por lo menos 50 kilos por metro cúbico, con sus rosetones, que son plásticos, digo, como para poderlas agarrar, con la placa, con la mano de obra, con los cierres y con el alujo. Los cierres, digo, porque como les decía, vos llega un momento que vos tenés que cerrar esta parte. Que viene una ventana acá, y vos tenés que ponerle algo acá, porque si no vas a ver toda la estructura de la lana de roca y todo, ¿no? Nosotros lo que hacemos siempre es o con placa, digo, de que es una placa en realidad cara porque tenés muchos cortes, tenés mucha mano de obra, tenés muchísima cosa, o lo podés hacer con planchas de aluminio pintadas. Generalmente lo que hacemos es, si la abertura es blanca, la ponemos blanca. Si la abertura es negra, se pone negra. O con aluminio también, aluminio compuesto. Digo, o sea, pero eso también depende un poco del arquitecto. Digo, o sea, porque si vos le colocás, por ejemplo, una plancha negra, igual que lo que es una abertura negra, vas a leer que la fachada es plana. Si vos le pones una placa, vas a ver como cajitas. No sé si me expliqué ahí. Digo, porque vas a ver como cajas que están en la fachada. Si vos le pones algo negro, se te disimula con la abertura. Entonces vas a ver un plano de
de una fachada. Aparte no me expliqué bien ahí, pero... ¿Qué más? Vos por ahí porque hablas bajo. ¿Querés tener alguna desventaja? No. Y él no te va a decir. Sí, primero digo, o sea, capaz que no soy yo que tiene que preguntar, Claro. pero en realidad digo, o sea, Porque no... lo veo muy bien hasta ahora, por eso. Es que la verdad, digo, nosotros estamos convencidos de que es el mejor sistema, digo, por lo menos para estas partes del mundo. Hay algunos lugares que el delta de la temperatura no es tanto, hay algunos lugares, digo, de que acá en Uruguay, digo, yo siempre escucho de que tenemos que llueve desde abajo para arriba. Y además, digo, de que es muy agresivo todo acá en Uruguay. Por eso este es un sistema de que funciona contra todas esas cosas. Te elimina totalmente todas las patologías. A nosotros nos dan un muro de bloque y le podemos colocar a lo sumo un aqua flash como para darle una impermeabilización en algo a ese muro, digo, de bloque. Se le pone esto después por fuera y sabemos que no va a tener drama. Y en instalarlo, por ejemplo, o sea, ¿cuánto demora? Depende de la complejidad, digo, de que cada fachada tiene, ¿no? A ver, una medianera... A ver, Leo, ¿cuánto tiempo podemos colocar una medianera de 200 metros? Él te va a decir como un año, yo te voy a decir una semana. No, una semana. Sí, es rápido, sí. Es obra seca, digo, o sea... Depende siempre, digo, o sea, de los medios de elevación que te den. Porque si la medianera tiene 200 metros, tiene, no sé, 20 metros, digo, y 10 después, digo, de alto, y tenés todo un bimástil como para agarrar todo, vas a ir colocando lo que son las grampas, vas a colocar lo que son perfilería. Ahora, si te dan un balancín que tiene 2 metros y lo tenés que mover 10 veces, te va a llevar 20 veces más tiempo, ¿no? También depende también el tema de la cantidad de gente, porque uno, digo, marcás dónde va cada una de las cosas y podés poner 4 o 5 grupos para que estén trabajando. Si tenés 2, también te cambia mucho. Algo normal en el mundo es que una pareja anda en el entorno de los 15 metros por día. En todo. ¿Hay alguna pieza que deja como registro para inspeccionar el sistema tratando de que esté funcionando bien o que no tenga ningún No, problema? son todas placas, ¿no? Partes y se ve, ¿no? A ver, nosotros ahora estamos haciendo en Nostrum Central. De Nostrum Bay un poquito antes, digo, haciendo cruz con AFE. Nos están pidiendo ahora, digo, de que se olvidaron de impermeabilizar algunos muros. Entonces, digo, tenemos que sacar esa placa. Pero es muy simple, ¿no? Digo, vos agarrás con un taladro, lo único que tenés que hacer es rompés el remache, sacás la placa, impermeabilizan, volvés a colocar la misma placa que está, remache y chau. Algo que es importante. Nada que adhiera, además de la No, conexión mecánica, digamos. no. Todo mecánico. Sí, digo, a ver. ¿Eso no tiene ajustes cada tanto tiempo? No. Vos podés, digo, o sea, pegar una placa, se usa mucho, nosotros pegamos placas, digo, o sea, con cinta 3M. Que son cintas 3M específicas para esta, es una que tiene el número 4941. Funciona bien. Lo que pasa es que tenés un tema de costos. La cinta 3M es cara. Digo, o sea, y bueno, y tenés muchísimos metros, ¿no? Cada perfil vas a tener que colocarle una cinta desde abajo hasta arriba. Antes eran pegamentos, se usaban siempre pegamentos. Nosotros la primera obra que hicimos fue el aeropuerto. 2009, el aeropuerto nuevo. Se colocaron 4.000 y pico de metros cuadrados de placa interna pegada. Y ahí el protocolo fue, vos agarrabas, tenías toda la perfilería, le colocabas una cinta doble faz común, se le colocaba un cordón de pegamento y pegabas. Tenías, digo, o sea, algunos temas como por ejemplo, el aeropuerto en invierno, en la zona esa que tenés bastante viento, teníamos hasta 14 grados bajo cero adentro de obra. La temperatura generalmente, por no decir siempre, en invierno adentro de obra es muchísimo más frío, digo, de lo que es afuera de obra. Por la humedad ambiente, digo, porque se te generan, digo, corredores de... Está todo abierto siempre. Entonces, digo, vos tenés corredores de viento, que entre el viento, la humedad y el frío que te viene, la sensación térmica. Y vos, en el tema del pegamento ese, digo, vos tenés ciertos rangos, digo, de que lo podés pegar y en algunos que no. Nosotros teníamos que hasta, a veces ahí en el aeropuerto tuvimos que colocar unos
cañones de calor, ¿tá? Digo, o sea, y calentar los perfiles un poco, digo, porque no nos permitía pegarlo. Hay un tema que es importante, digo, o sea, como les decía, como todo mueve, las placas también mueven. Por eso también es el tema, digo, de las juntas abiertas. No podemos pegar una placa con otra, porque si no parten, dilatan y parten. Y en una placa que tiene 1,25 m por 3,10 m, ¿tá? Que ese es el tamaño mayor que hay en el tema de placa, solamente 2 remaches están fijos. Los otros son todos móviles. ¿Me oyen allá en el fondo? ¿Sí? Para que se hagan idea, una placa... vamos a suponer que esta es una placa, ¿no? De 1,25 por 3 metros. Sí, no, pero con esto... Acá va a estar un remache, a los 60 va a haber otro y a los 60 va a haber otro. ¿Sí? Después a los 60 va a haber otro, a los 60 va a haber otro, a los 60 va a haber otro. Y así igual, ¿no? 60, 60, 60, igual acá. Estos 2 puntos van a ser puntos fijos. ¿Ah? Digo, o sea, o pueden ser también estos así o estos así. No este y este otro, digo, porque si no la placa parte. El punto fijo es el mismo diámetro del remache, es el agujero, digo, que yo tengo en la placa. Los otros son mucho más grandes, se lo voy a hacer medio así. Si el agujero es este, el remache va a quedar acá, para que pueda mover. Cada punto... El remache queda fijo en la placa, en la que dilata y contrae. Exacto. Y la angula. Exacto. Esa era mi pregunta hoy. Ah, entonces no te había entendido. No, después sí. En ese lugar era la pregunta hoy. Claro, solamente 2 remaches en una placa que tiene casi 4 metros cuadrado son fijos. Ya con eso ya queda firme la placa. Los otros, digo, o sea, bueno, lo necesita igual, pero todos los otros mueven. Digo, si no parten, si vos le dejás el punto fijo acá y el punto fijo allá, pasa esto. Cuando digas de contrarra. Claro, parte. Por eso también, digo, o sea, es la junta abierta, ¿no? Se le pone 8, que en realidad, digo, es como el máximo. Y nosotros siempre nos vamos al máximo por el clima tan feo que tenemos acá. Y es también el tema del tamaño mayor de la placa. Si las placas son más chicas, te podrías ir a una junta un poquito más chica, ¿no? Pero nosotros preferimos, digo, irnos a la seguridad siempre, digo, y que no tenga drama. Nunca nos ha pasado jamás, digo, de que una placa pegue con otra. ¿Y el espesor de la placa varía según el viento y esas cosas o siempre es el mismo? No, el espesor de la placa nosotros ponemos de 8 milímetros todas. Digo, o sea, podrías ir a un espesor más chico, pero tendrías que achicar la distancia de los perfiles. ¿Y la distancia entre cada placa, la punta, digamos, de la distancia que se deja para que drene el aire? ¿Cuánto es? ¿La cámara de aire me decís? No. La placa casi colocada y la de arriba, por ejemplo. 8 milímetros. Siempre eso. En los costados, arriba, en todos son 8 milímetros. Que en realidad, digo, se usa un pedacito de placa, digo, o sea, como guía, digo, lo vas poniendo en el costado, arriba y todo, digo, como para que vaya todo 8 milímetros por todos lados. También tenés, digo, protocolos, digo, de que, para que se hagan idea, la placa del remache que está acá tiene un mínimo también para llegar al borde y un mínimo para llegar para acá. Puedes colocarlo como mínimo 4 centímetros del borde acá y como mínimo 8 centímetros del borde vertical. La mano de obra, ¿dónde se capacita para instalar este tipo de placas? Ahí Con él. No, a ver, para que se hagan idea, yo... No. Digo, tenés manuales, tenés protocolos, digo, pero en realidad, digo, ha sido A ver, yo fui para Suiza a tener un curso allá, pero no aprendí nada porque no hablo suizo. Pero en realidad, digo, o sea, pero en realidad, digo, es mucho de prueba y error. Hace 10 años que venimos, digo, o sea, hay miles de cosas. Tenés un encuentro en lo que son esquinas, y coloco coloco, lo ideal es poner esta y esta después. Y después esta y esta. Pero eso te lo va a dar el tema, digo, de la experiencia más que otra cosa. Claro, que son personas que trabajan con obras secas, más acordes para eso. Yo conozco gente que trabaja en obra seca, que sí, que han colocado placas, digo, para fachada. Conozco gente, digo, o sea, hay una obra que hicieron
creo que en el barrio Reus, si no me estoy acordando mal, la gente de, creo que Ternit, Argentina, les vendió una placa que fabricaron ellos y después se rompió toda, o sea que la tuvieron que devolver y poner otra. Y ellos, digo, o sea, contrataron, para que se hagan idea, a los que estaban haciendo la vereda para colocar las placas. Yo fui y tuve una charla con ellos y les decía, mirá, tenés que colocarle la grampa, el perfil desde arriba a abajo, y me dijeron, no, eso es un gasto impresionante de aluminio. Donde vaya el remache yo le pongo ahí un pedacito de aluminio, y donde vaya el remache le dije, te vas a morir con el plomo. La placa te va a caer una así, la otra así, la otra así, la otra así, digo, o sea, necesitas tener algo continuo, digo, para que el plomo, para que se hagan idea. Cuando vos tenés uniones de placa, soy un queso dibujando, tendrás que hacerlo vos. Acá esto es una placa, y acá tenés la otra placa. Acá atrás va a llevar un perfil que es una T. Acá lo estoy mirando en la parte del frente. Porque acá va a venir una placa y acá va a venir la otra placa. Estos son los 8 milímetros que hay entre uno y otro, pero esto yo los necesito colocar para que el plomo sea el mismo. Tengan en cuenta, digo, de que el sol es muy alcahuete de todas estas cosas. O sea, cuando el sol le vaya a pegar a la placa esta de costado así, y esta no esté en el mismo plomo que esta otra placa, una va a quedar oscura y la otra va a quedar con sol. Y queda feo eso. Es como que uno, a ver, ahora vos mirás cualquier fachada con un revoque común y corriente, y si el sol le pega así de costado, vas a ver millones de imperfecciones, ¿no? Digo, o sea, lo mismo pasa, y hasta capaz que más acentuado, porque te va a marcar la placa entera. Entonces vos necesitas sí o sí que los perfiles, tanto las T en uniones de placa, como las L's en el medio de la placa, para no gastar tanto aluminio, estén perfectamente alineados. Mientras los colocadores, digo, tengan en cuenta los puntos fijos, los protocolos, digo, que tienen que tener, las cámaras de aire, digo, el plomo, que es fundamental, y bueno, las fijaciones, ¿no? Nosotros, para que se hagan idea, en Bay lo que tuvimos que hacer era una losa, y acá tenía la otra losa, y acá en el medio teníamos como pared, rejillón, teníamos steel, teníamos hormigón, en la misma torre, ¿no? Digo, o sea, y más que nada, el steel no nos daba ninguna garantía, digo, de que podía tener la suficiente fuerza para que al yo colocarle una fachada ventilada acá afuera, no se me fuera. ¿Qué hicimos? Ingeniero mediante y estudios y todo, lo que hicimos fue un perfil que me agarrara desde la losa a la losa. ¿Tá? El perfil hace así, y entonces yo me estoy agarrando con la placa acá afuera. ¿Tá? Pasó de un perfil T a un perfil J con mucho más espesor. Y pasó de un perfil L a un perfil C con mucho más espesor. Les iba a comentar algo y se me borró. Por ahora siempre son proyectos, a los proyectos vienen y se acoplan. Nunca ninguno que haya dejado proyecto una espera, por ejemplo, para esperar este sistema como terminación. Eso sería ideal. Pero lo que pasa, digo, que yo no he encontrado en ninguna obra que voy una pared recta, un ángulo recto a 90 grados, unos hormigones, digo, de que estén perfectamente aplomados. Y les hablo, digo, de que me he encontrado con algunos edificios de 30 y 40 centímetros de desplome por piso. Le hablo, digo, de que nosotros a veces entramos en obra, digo, o sea, y si entramos con suerte, cuando todavía no hicieron todo el hormigón, vemos que están haciendo la torre así, y le decimos, vos, mirá que se nos está yendo para acá, y ahí arrancan para este lado. Básicamente se construye muy mal acá, ¿no? Ténganlo en cuenta, tienen que mejorar todas esas cosas. ¿Sos arquitecto? ¿Eh? ¿Sos arquitecto? No. No, si se hace arquitecto, construye mal. Eres arquitecto. Yo construyo mal. No, yo soy buscavidas. En serio. Terminan de changuitas, ¿no? Claro, de changuita, fui haciendo todo. ¿Qué más, chiquilines? Disculpa, capaz que no nombraste. La lana de roca, ¿con qué se adhiere al sustrato? Se adhiere... No tiene.
Son unos rosetones plásticos. Ah, como se hace con la espuma. Exacto. También esto es anclaje metálico con Sí. separador. Sí, exactamente. Y el velo. Hay algunos que son, ahora nosotros traemos uno de una fábrica alemana, que la verdad que son bárbaros, porque te viene el palito por un lado y el que no es ni un rosetón, que es como una tela, digo, con algunas cosas, entonces vos lo vas poniendo, pones todos los palitos y venís plan, y le colocás todas las cosas, quedan bárbaros y no sale más. Porque es como los unchos. Claro. Exacto, no me sale el nombre, los unchos. Y el velo, la continuidad del velo, de cada cuántos metros viene, o sea, El velo viene de 60 centímetros por 1,20 m de alto. O sea, que cada 1,20 m tenés que hacer una unión. No, en realidad se le ponen, sí, y en el ancho también. Pero le vas colocando uno pegadito con el otro. ¿Dónde va la cinta? Funciona bien. ¿La cinta? No. La cinta que me solamente se usa para pegar la placa con la refinería, cuando no querés dar una notificación. Ah, no, está re jugado. Anda, hay mucha obra hecha y digo, y anda. A mí no me deja muy tranquilo porque si te falla, se te cae la placa. Si te falla uno de los 15 remanches que tenés por placa, no pasa nada. Te fallan 4, no pasa nada. El solape del velo, entonces, ¿cómo la continuidad de la barrera humídica? No, si le pone uno con el otro, digo, o sea, el solape funciona. Es que prácticamente para ahí no llega agua. Nosotros digo, porque sé que vivimos en un país complicadísimo con el clima. Nada, entonces en el mundo. Tiene una preconcepción del aire que se solapa, que si se pega. Sí, te digo, en el mundo ni le sellan en la perforación ni le ponen esa. A ver, la banda térmica que te digo yo, te lo usan generalmente como banda térmica, como para el térmico. Pero no digo para que te selle por tema agua. Nosotros digo, el agua se te mete por 400 millones de lados. Y, o sea, y el velo, o sea, no te pasa. Y encima todo lo que tiene de bueno es vas a tener siempre un muro acá. Por más que te llegue algunas gotas acá. No, yo pensando sobre todo en que no me deja la arena roca, ¿no? Que la aislación térmica funciona. Pero viste, hay cosas del 0,1 te pasa que generalmente te transpira por la parte de acá de la funciona bien. Y digo, o sea, y lo que se te moje la lana de roca, en realidad digo, no es como la de vidrio que queda como empapada. Bueno, como placa, peor todavía. Por eso tenés drama, digo, con el tema de la. Por eso la pregunta de si había cursos de agua. No, pero no, es que no le hace drama. La poca agua que tenés, si le pones el agua, es una parte buena. Creo que es una de las mejores cosas que tiene el sistema. Nosotros estamos intentando, digo, pero la verdad no llegamos al número. Porque atrás viene alguien que te dice, no, yo te doy una pintura que te va a durar 10 años, digo, de garantía. Entonces, bueno, compará, pintura de diseño de garantía, fachada ventilada, mucho más barato esto. Entonces te agarran siempre para por este lado. Pero en realidad, digo, o sea, se supone que dentro de 10, 15 años, no mucho más, todos los edificios, digo, de que no tienen calefacción, van a tener su aire acondicionado. Cada día es más barato, más eficiente, es lo más barato que hay, digo, como para que funcionar. Calor, frío, lo que sea. El tema es que vos mirás ahora cualquier edificio que tiene 30 años y es un aire acá, otro allá, el caño que viene por este lado. Nosotros vamos y le decimos, yo te dejo hasta las ménsulas, están colocando ahora hay un nostrum, te dejo las ménsulas colocadas para el aire, el agujero donde vas a estar colocando el aire arriba, el desagüe, digo, te lo meto por dentro de la fachada. Estéticamente te queda nuevo y impecable ese edificio. Y, o sea, yo les digo, porque realmente digo, considero digo, que colocan esto y el precio digo, del edificio ya te sube. Térmicamente te va a estar funcionando mejor, acústicamente te va a estar funcionando mejor. Nunca más tenés que pintarlo. Digo, o sea, y estéticamente te va a quedar impecable. Tiene muchas ventajas. Eso me preguntaba lo malo. Alguien le puede encontrar algo malo, digo, pero. No, tengo una, no malo, pero una característica del sistema es que requiere cierto espesor. ¿No? Eso es el área social. Lo ideal es, digo, o sea, haberlo previsto que lo están haciendo ahora. Están especificando el tema de lo que son fachadas, y la verdad lo tienen muy. Lo doble acá para cuando no tenés
originalmente venía a ser el muro doble o una construcción que ya está hecha. Le vas a robar unos centímetros más, le vas a robar. Pero digo, te digo. Más que intentar caer, dar el tema tiene sus características. Están arrancando, pero en realidad digo, todavía no está muy. A ver, no, ando el 20 para el central, para acondicionar el proyecto, digo, o sea, para el tamaño de la placa. Son los mismos en todas partes del mundo. La China tiene 1.22 por 2.44, las otras tienen 1.25 por 2.50. Medida de contenedores. Claro, es condicional, más o menos, o sea, para un muro de 75. Para ellos es decir, que vos podés colocarle cada 60 la ingeniería, acá. Entonces digo, o sea, es el doble de lo que es el doble de mano de obra, todo, era media. Decime. Vamos a... Yo le preguntaba al compañero si servía para ventanas filo interior o exterior. Me doy cuenta que sirve, pero la estética es bien diferente, ¿no? Sí. Porque esto, no todos los sistemas permiten, ahí tenemos herramientas solapadas. Acá te digo algo. Sirve para ventanas filo exterior. Puedes hacer lo que quieras. Hay una revista que yo tiré por ahí, digo, o sea, puedes hacer lo que quieras, digo, o sea, vos podés cortar la placa del tamaño que quieras. A ver, en el aeropuerto no hay una sola pared que sea recta, ¿no? Pero no por mal, porque el aeropuerto es así. Todas las paredes, digo, el diseño son todas curvas. Vos podés hacer lo que, realmente podés hacer lo que quieras. Hay algunas imágenes y cosas que tienen, y no hay que irse muy lejos, te vas para el DOT Argentina y una que tiene forma de, como de piel de pescado, con escamas, con luces, con... Hay cada cosa que hacen que son impresionantes. Lo que pasa es que cada cosa esa, digo, te sube mucho el precio. La estructura de una placa triangular ya te sube mucho más, digo, de que una placa entera. Mucho más. Y siempre, generalmente acá en Uruguay, digo, caemos en el tema de números, ¿no? Escalas. Sí, claro. Pero, ¿ves? Lo que se le pone abajo para tapar, digo, para que no se te metan cosas, son estas rejillas. Te permiten ventilar y no se te meten... A ver, el insecto más que nada no te va a comer ninguno de los materiales y es difícil que te haga panal o nido, no sé qué lo que hace. Pero a lo que voy es, lo complicado sería que se te meta una rata o una paloma. Entonces se le pone esta rejilla que tapa todo, ¿no? Abajo. Sí, claro, está cortado ahí. Igual te pasa en la parte de los dinteles. Vos vas a llegar a una cierta ventana, la fachada sigue, el muro te va a quedar en un lado y ahí después tenés que tapar la cámara que te queda acá abajo. Lo mismo tenés que... Nosotros no usamos mucho esto, digo, porque en los dinteles queda feo. Le colocamos un aluminio perforado negro, que estéticamente queda mucho más lindo. Pero eso depende del arquitecto que proyectó, depende de muchas, porque ahí tenés que tener muchos idas y vueltas, ¿no? Como les decía, ¿qué imagen quieren ver con el tema de la fachada? Escucho. ¿Qué más dudas? ¿Este Tyvek siempre es negro? Es para que no se vea. Es para que no se vea. Vos tenés que tener, digo, o sea, entre las juntas, acá está tapada, ¿no? Esta es una maqueta de los suizos, está tapada en todos lados. Pero en realidad entre las juntas, digo, o sea, vos si te pones a hacer mirar, Sí, lo ves. si fuera un Tyvek común y corriente, el blanco con las letras anaranjadas, lo vas a ver estéticamente queda feo. El negro, el velo negro, una de las cosas que tiene, digo, para que vos no veas, digo, para adentro, para que veas, digo, veas algo negro, igual que los perfiles negros. Si vos le dejás esto, que son, digo, todo en sombra. Como que tuviera todo en sombra. Claro, exactamente. El negro lo que tiene de bueno es eso. Vas a mirar y vas a ver solamente placas.
no vas a ver un perfil atrás, no vas a ver algo blanco con el tema de lo que es Hive. Y mirá que se nota. Se nota. Esos 8 milímetros, digo, o sea, realmente te permiten ver para adentro, digo, si vos tenés algo blanco por ahí. Por allá por el fondo, ¿dudas? Dale. ¿Los remaches vienen del mismo color que la placa? Los remaches vienen del mismo color de la placa. Viene la placa con el remache, con el color exacto. Bien. Hay de acero inoxidable y de aluminio. Cualquiera de los dos, digo, dependiendo de la fábrica de la placa, es lo que te venden. Pero siempre con el color. Siempre viene con el color. Básicamente, digo, si vos mirás una fachada, te diría desde la calle de enfrente, casi no lo vas a ver. Casi no lo vas a ver. Es más, hay algunas partes, digo, o sea, en el mundo, digo, de que le ponen como unos medallones como para que queden vistos, ¿no? Digo, o sea, como para... Claro, pero es un tema estético nomás. ¿Dudas? De las placas y del remache, ¿cuáles son las que se comportan mejor con esos cambios de temperatura? Para que no te entendí. ¿Cuáles son los que se comportan mejor Con la temperatura? Es que todas mueven más o menos igual, ¿no? El fibrocemento, a ver, hay un tema de fabricación que la variación que tiene, yo no sé a quién le decía, algunas placas grandes que yo pasé por ahí, esas son Swisper, que son las rojas esas que están ahí. Son electrostáticamente negativas, o sea, te repelen el polvo. Hay algunas placas que tienen ellos, digo, de que depende de cómo la estás mirando, qué color le vas a ver. Para que la fachada tenga como movimiento, ¿no? Digo, o sea, si la mirás desde el frente de la calle lo vas a ver azul, si la mirás desde otro lado la vas a ver violeta. Tenés otras, digo, que ellos mismos te lo venden, digo, con un ruteado, digo, de lo que vos quieras para una marca, ponele. Digo, o sea, pero, y además tienen muchos tipos de placa, pero lo principal es la fabricación y los materiales. Los materiales de la Suiza son de primerísimo nivel. La fabricación es natural, como le dicen ellos. O sea, las placas las dejan con el secado natural, que es lo que te pasa igual, digo, con lo que es una madera. Digo, vos dejas una tabla natural durante un año agarrándola y al año esa madera probablemente no se te mueva más. Digo, o sea, si vos la pones con un autoclave, funciona, le bajan lo que es el tema humedad, porque le ponen la humedad, le sacan humedad, o sea, le hacen de que la tabla mueva y después te queda un poco más estable, pero nunca va a ser la otra. El ejemplo acá es más o menos igual. Las suizas son autoclavadas, o sea, las sacan como si fueran churros, y las otras, digo, o sea, les lleva mucho más tiempo, por eso te las cobran mucho más caras. Pero generan, digo, de que sean más duras, más flexibles y no se te... A ver, lo que está bueno es que no se te parten tanto. Y, o sea, quedan mucho más flexibles. Hasta se cortan más fácil. Digo, capaz que tenés que usar, lo que usás un disco con una obra, la otra tenés que usar 10 discos. Y ahí siempre la placa te conviene, cuanto más chica, menos dilatación y compresión. Cuanto más chica, menos mueve. Igual la tendencia es que más o menos sean cuanto más grande, mejor. Pero ahí por un tema de costo. No, un tema de tendencia mundial. Están haciendo cada vez más grande cada placa. Sí, exactamente. Digo, o sea, acá todo llega un poco más tarde, ¿no? No, digo, eso tiene un problema de transporte, y todo. Un problema de colocación también para... Todo, pero viste que si te lo demandan... ¿Qué peso tiene? Unos 14 kilos por metro cuadrado. Depende cuál, entre 13 y 15, más o menos por ahí andan. Depende cuál, la China anda en 13, la que es HPL, digo, anda en 14, Swisper anda en 15. ¿Qué es el HPL? Porque vos técnicamente... Sí, HPL, digo, es una sigla en realidad. HPL es High Pressure Laminated, que en realidad son papeles craft. ¿Ubican lo que es un papel craft? Un papel común y silvestre, que lo que hace le ponen resinas, o sea, papel, resina, papel, resina, papel, resina, y lo que hacen es, le ponen, creo que son 180 kilos por centímetro cuadrado a 160 grados durante X cantidad de horas,
y eso se te transforma en la placa, en la que anda por ahí. Digo, cada una tiene hasta un film, que es un film de protección como viene el aluco, digo, para que no se te raye hasta que la coloques. La colocás y después venís con el film y se lo sacás. Y cuando la cortás, la cortás vos con el disco, Sí. ¿le afectan algo a la placa? No, depende cuál también. Este tipo de placa, que es de Karat, digo, vos tenés, como vienen con un coating, digo, de que te la hace, que no te pase nada el agua. Si alguien tiene agua, digo, vamos a hacer una prueba de cómo le pega el agua a este y cómo le pega el agua a la placa tela. La placa tela absorbe el agua, esta te lo repele casi. Pero esta, lo que tiene cuando vos le pegás un corte, ese corte, digo, o sea, por esa parte de ahí te puede absorber agua. Se te seca después. Pero en realidad, digo, estéticamente, si vos lo cortás y ves que llueve y el borde lo tenés con otro color, queda feo. Entonces se le pasa un producto que lo que hace es te sella justamente el corte ese que se llama luco. Una pregunta, ¿tienen alguna parte de la composición, alguna lámina que sirva como de seguridad por si se parte la placa o si se parte como que queda partida por... Si se parte y se cae, digo, tenemos un problema. Tenemos un problemón. No debería, ¿no? Igual de todo modo es difícil que se caiga, ¿no? No, sería que imposible que se caiga. Y es difícil que se parta. Alguien le tiene que dar un golpe, ¿no? Fuerte encima. No me importa. Sí, sí. Es más, sí, ahora que estamos con el tema de las prendidas a fuego. Los lo único, digo, de que no es, creo que es, me acabo de decir que no es A1, las normas, digo, del tema de... es el aluco en realidad. Acá en Uruguay tenemos muchísimas fachadas hechas con aluco, que si vos le das muchísimo fuego, el aluco, digo, o sea, cuando levanta temperatura, prende fuego y lo peor es que te tira las botas prendidas a fuego, ¿no? O sea que todo lo que va a estar abajo se te va a prender fuego. Estas placas no. Cualquiera, ¿no? Las de fibrocemento o las de HPL no agarran fuego. Es como, a ver, en realidad todo agarra fuego. Digo, pero es como prender fuego, digo, si un bloque de hormigón. Es difícil que te prenda fuego. Digo, o sea, sí, si lo metes en un lugar, digo, por ejemplo, lo metes en un arco de plasma, no queda nada. Pero en realidad, digo, o sea, es difícil meterlo en un arco de plasma, no hay acá en Uruguay. O no hay de esos que prenden fuego, ¿no? Y claro que el sistema funciona y va a funcionar con cualquier placa. Ahora, hay placas, por ejemplo, más ecológicas que otras, se están de alguna manera certificando. Te cuento, los suizos te dicen hasta cuánto les lleva de energía fabricar un metro cuadrado de placa. Porque si fabricar un metro, ellos te venden esto como un producto, viste que te ponen ahí en el final del video, te lo venden como un producto hiper ecológico, ¿no? Digo, o sea, porque digo, lo podés reusar en otro lado. Vos esa placa la vas a sacar, la podés usar en otro lado. O sea, te puede durar 150, 200 años, digo, la misma placa. Entonces, digo, o sea, ellos juegan mucho con eso. Además de todo el tema de lo que juegan, que vos podés llegar hasta un ahorro energético de un 50% interno, ¿no? Con este sistema. Y para responderte eso, digo, o sea, ellos te dicen, vas a usar tantos kilojoules por metro cuadrado de la fabricación de placa. Que no puede ser más, digo, de lo que sería otro sistema, porque si no, gastás muchísima energía, digo, en hacer una placa. Yo estuve en la fábrica y la verdad que es como entrar, digo, o sea, en un laboratorio, ¿no? El flaco siempre agarraba y te decía, pasaba porque tienen las montañas, las típicas montañas suizas, baja el río y cuando sale de la fábrica, el loco, cuando estás en el paseo, agarra un vaso y toma de ahí, ¿no? Y te dice, esta agua es más limpia de que la que entra. Porque la que entra viene con la caca de las vacas. En serio, tienen 1000 filtros y 1000 cosas. Los suizos hacen las cosas bien. Los suizos hacen las cosas bien, estamos de acuerdo. Eso no hay duda. El tema es que hay distintas calidades de placas. Sí, los chinos no sé qué también la hacen. Un poco iba a esto. O sea, tú estás diciendo que se pueden utilizar todas. Eso está fantástico. Pero el proceso de fabricación de las placas, cuando uno dice fibrocemento, le vienen todos los prejuicios del siglo pasado. Ahí el está. Famoso asbesto. Claro. Pero ya te digo de que, a ver, acá en Uruguay no te dejan traer asbesto ya hace ratazo. Y no se hace. Los chinos, si vos querés que te hagan una placa. Hace lo que quieras.
Los suizos Se le no. hacen con cáncer. Sí, te mandan virus, los chinos te mandan muchísimos virus cada cuando en cuando. Digo, estos no. Claro, no. Ya te digo, o sea, los chinos, mi socio ha estado en la fábrica china, son manzanas y manzanas y manzanas, es impresionante. Sacan cerca de 100 contenedores por día. O sea, es impresionante, ¿no? Digo, o sea, la fabricación que tienen. Que a veces digo, uno agarra y dice, pero hablas con una empresa que le dice acá y dice, pero le vamos a comprar 4 contenedores. Sacan 100 por día, digo, o sea, no existimos. Están así, ¡blum! Se fue a Uruguay. Pero digo la verdad, están mejorando muchísimo todo eso. Digo, o sea, la verdad, digo, no es como hace 20 años, digo, uno no sabía ni cuál era. Que va a haber con materiales reciclados, plásticos, todo eso está claro que es como lo que es el futuro, ¿no? Sí, de alguna manera. Pero... Ellos están yendo para ahí. Están ahora, digo, o sea, están cerrando fábricas durante tanto tiempo, digo, como para bajar el tema, digo, de la contaminación. Obligatorio, ¿no? Te hablo hace un año, digo, o sea, dijeron, bueno, ustedes estaban trabajando los 12 meses, 24/7, hay un mes que tiene que estar sí o sí la fábrica cerrada. Parece que no, porque estás casi en un 10% de emisiones menos de que le estás tirando. O sea, se están poniendo las pilas con eso. Además, digo, a ver, vos te compras un BMW y está hecho en China. Digo, o sea, cualquier cosa, digo, los iPhones están hechos en China, digo, o sea, no hay nada que no esté hecho allá en China. Es como ayornarse un poco, digo, o sea, y cuando vos hablas de marcas que son top, ¿no? A ver usted. ¿No? Sí. No, pues fuera que más preguntó, pero bien, o sea, cuantas más preguntas hagan, digo, más información van a tener. Va a llegar un momento que yo payo, ¿no? Ya no sé más nada y payo, pero está. Si hice el silencio, te voy a aportar para otro lado. Dale. La pregunta viene para uno y para otro. En el caso tuyo, ¿qué perfil de trabajador necesitas vos que cumpla qué tareas y que pueda salir formado en la IE? Y en el caso del ex alumno y compañero, ¿en qué le ayudó la IE para llegar a hacer la carrera y a estar trabajando contigo? ¿Arranco yo? Venite acá. Dale. Ahí va. A ver, este trabajo, para que ustedes se hagan idea, es muy preciso. Hay un protocolo que hay que seguirlo. O sea, tienen que ser meticulosos, digo, o sea, ya cuando yo te digo de que las placas tienen que tener 8 milímetros entre una y otra, y vos capaz que tenés una pared que tiene 20 metros en el frente, y si esta tiene 8, y vos ya colocaste los perfiles, y capaz que digo que no los vas a poder correr, esta tiene 8, y si la placa te quedó un poquito más grande contra este, o el perfil se te corrió un poquito para este lado, que no te va a agarrar, capaz que estoy haciendo... Vos tenés esta es la placa. Primero vas a colocar, no tengo coso. Bueno, primero vas a colocar los perfiles. Si la estructura te queda mal, cuando quieras colocar la placa, probablemente el agujero que ya viene la placa hecha. Dibuja un poco más arriba. Dale. Placa. Pasa que soy enano, Lo malo de ser enano. Acá tengo el perfil, que se fueron colocando todos antes, ¿no? Vos colocás primero todos los perfiles que van a ir acá atrás. Yo coloco acá este remache de acá, y capaz que llegué para este lado y el remache lo tengo que poner acá y el perfil me quedó acá. O sea, es muy meticuloso el tema, digo, de que tiene que estar milimétricamente en cada uno de los lados, porque yo ponerle un remache acá donde no tengo un perfil atrás, obviamente no me sirve de nada, voy a estar agarrando aire. O sea, toda la estructura, digo, tiene que estar perfectamente bien hecha, aplomada y hecha. Las placas, digo, cuando yo coloco esta que está a 8 milímetros, esta distancia que estás viendo acá, y voy a poner otra, si esta, digo, o sea, me quedó corta y me quedó a 10, increíblemente esos 2 milímetros los vas a ver y mucho. Si una tiene 8 milímetros de separación y la otra tiene 10, créanme, se ve pero mucho se ve.
realmente, digo, o sea, se ve mucho. O sea, tiene que ser muy meticuloso, ¿no? En el tema de lo que es colocación, digo yo. Después, digo, o sea, él les va ahora a decir, espero, qué son las tareas que hace él, ¿no? Él no es el que está colocando placa. ¿Y entonces qué te ayuda a capacitarse? Bueno, pero pasa que son diferentes cosas. Uno puede ser una capacitación, ¿tá? Digo, de que implica muchísimas cosas de la colocación, y otra cosa, digo, puede ser un estudio de la fachada, ¿tá? Digo, o sea, agarrar un CAD, ¿tá? Nosotros generalmente nos dan un CAD y nos dicen, háganse famosos, queremos colocarle fachada ventilada, y nosotros tenemos que empezar a dibujar las placas y cómo quedaría. Que es lo que te comentaba, digo, de que si me dan un muro de 78 de ancho, me complican mucho. ¿Está? Eso iba a preguntar, ¿qué cortan? ¿Qué es? ¿Tipo media placa o un pedazo de placa? Y a veces tenés muchísimo desperdicio. Fíjate que si yo tengo un muro acá, si yo tengo un muro, digo, como les decía, vamos a hacerlo fácil, vamos a hacer una placa parada. Si yo tengo un muro que llega hasta acá, y esta placa que llega, y el muro llega hasta acá, si el muro es este, y yo no puedo irme hasta el doble, al revés sería, ¿no? Si el muro sería este, y a mí esta distancia es menor que esta, ya todo esto tengo que tirarlo. Y si esta distancia es menor que esta, esto también tengo que tirarlo. De una placa que me viene de 1,25 m por 2,50 m, estoy tirando todo esto. Porque no lo voy a poder usar. Generalmente las placas tienen un sentido. Si vos la colocás en el otro sentido, si esta placa lo ponés en este otro sentido, parece de otro color. Generalmente las que tienen el brushing ese, de las placas chicas, que me preguntaron ustedes de qué lado se pone, se puede colocar de cualquier lado. En el caso, digo, de las placas chinas, tenés que decirle de qué lado la vas a colocar para que le pongan un coating para el agua. Para que no se le pegue tanto el agua y el polvo. ¿Entendés? Digo, o sea, acá va mucho de la mano del arquitecto que proyectó. Pero son dos cosas diferentes. Él certifica, digo, o sea, el tema de las obras. Él está mucho en el tema de lo que es obra. Pero no es el que coloca. Nosotros capacitamos gente, digo, o sea, para que sepa qué es lo que tienen que hacer. Después hay un encargado, digo, de que controla de que ellos, digo, hagan lo que tienen que hacer. Después está Leo, que todavía no sabemos qué es lo que hace, pero está, digo. ¿Y cuánto duran las capacitaciones? No, digo, o sea, no es un tema de tiempos. El sistema es simple. No es algo muy complejo. Yo vengo y les voy a decir, mirá, un poco lo que les dije, digo, o sea, las perforaciones en la placa tienen que estar a 4 centímetros como mucho de un borde, a 8 del otro. La medida de las placas las vas a estar sacando en obra, no con un plano, digo, o sea, el plano te va a decir una cosa y cuando vas para la obra va a ser otra, parecida, pero nunca va a ser igual. No puedes hacer todo ese trabajo antes. Tienes que montar un taller de corte en la obra mismo. Entonces medís en la realidad, tenés que hacer un relevamiento completo, ¿tá? Digo, de toda la parte donde va a ir placa, primero que nada para colocar toda la estructura. Después, digo, o sea, para el tema de qué distancia tiene cada una de las placas. Porque te pusieron, yo qué sé, un caño de bajada de pluvial en una parte y vos tenés que esa parte de la placa capaz que achicarla un poco. Como miles de millones de ejemplos que hay en obra, ¿no? Las obras son muy complejas. Cuanto más grande, más complicadas son. Y más incidencia tienen acá. Nosotros ahora estamos con el de las aberturas que tiene que colocar una celosía. Con el de los aires acondicionados que tienen que colocar tanto los caños de desagüe de los aires hasta los cobres, hasta, no sé, las ménsulas del aire acondicionado. Todo, digo, donde va a ir nuestra fachada. El sanitario que puso mal los caños. El sanitario que puso mal los caños. El sanitario que se olvidó, digo, de poner el caño por dentro, digo, del muro. Entonces lo tiene que poner por fuera. Entonces, y te lo coloca por fuera y encima te lo saca del plomo de tu propia fachada. Entonces tenés que ver a ver cómo solucionás. Mano de obra China y Suiza. Está bravísimo. No, hay de todo. No. La rigurosidad europea. Pero no se hace.
Sí, a ver, las obras salen. Digo, o sea, son complejas, digo, pero salen. Ponerle un poquito de pienso y buena voluntad, o más mucha buena voluntad que un poquito menos de pienso y que salga. Se nos duerme algunos ahí. Muy bien. ¿Algo más? Todavía no sabemos qué hacer. Sí. Ah, vamos a ver. Pará. Voy a sentar. Lo voy a filmar esta parte. Filmámelo, me lo contás después. Bien. Para responder lo primero, lo de en qué me sirvió la IEC, yo cuando llegué a la facultad, que salí acá, no llegué a hacer el cuarto año de tecnicatura, hice los 3 de MT, y de ahí fui para la facultad ya. La ventaja que tuve en la facultad era principalmente las materias de construcción. Estaba bastante adelantado, no voy a decir que no estudiaba, pero requería menos tiempo que mis compañeros. Entonces lo que hice fue aprovechar ese tiempo para empezar a juntarme con docentes y empezar a hacer algún concurso de arquitectura o alguna experiencia laboral por fuera, que fue lo que me incitó a crecer un poquito más, y allá empezar a tener contacto con docentes o gente que está en el ámbito, por así decirlo. Y en cuanto a las materias que más me costaban, en verdad no más me costaban, sino que me costaban igual que todos, o un poquito menos, era el tema de las historias principalmente. La gente que sale del liceo sale con la misma historia que los de acá, por así decirlo, entonces ahí vamos a la par. Pero en todo lo que viene a ser estructuras, todo lo que es construcción y en lo que es proyecto, te diría también lo que es taller, salís un poquito más adelantado, porque ellos tienen otras materias que les lleva tiempo, filosofía, literatura, no sé qué tendrán, que nosotros ya lo venimos avanzando. Después también lo que viene a ser dibujo también venía bastante más adelantado. Nosotros acá, no sé cómo es ahora, pero yo ya manejaba AutoCAD, ellos no manejaban AutoCAD, solo lo empezarían de algún liceo particular. Y todo lo que es dibujo a mano, aunque quieras o no, no sé si lo siguen usando el dibujo a mano, pero también te saca... No, todo lo que es dibujo a mano, aunque parezca que no, nosotros lo digamos, preferimos la computadora y todo, sí, pero igual lo terminaste usando y en obra se usa muchísimo. Y después, después estás constantemente con el Drive y dibujando los detalles de cómo tenés que solucionar cada cosa en la palma de la mano cuando no tenés un... ¿Lo usás? O en la pared. Sí, en la pared o en un marco o en la tapa del water, no importa igual, pero tenés que estar dibujando mucho a mano. Funciona. O mismo en las chaguas, ¿no? Después venís como Rafa y no podés hacer con niña. Rafa tiene prohibido el pizarrón del estudio. No me dejo. Y después, en cuanto a lo que vienen a ser mis tareas con respecto a lo que es fachada ventilada, acá donde tengo que... Arrancá, vamos a ver qué estás haciendo. Yo lo que recibo principalmente es un CAD que nunca viene modulado para lo que viene a ser la fachada ventilada, nunca tiene previsto lo que es fachada ventilada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a modular, hacer un despiece como hizo Rafa por ahí, y empezar a ver qué costo tiene eso para poder mandar un presupuesto y ver si vamos a poder obtener la obra o no. Eso en primer lugar. El segundo, vamos a tener que hacer el pedido de materiales, que no es solo placas, sino que ahí ya empiezo a involucrar lo que viene a ser conectores, perfiles, y lo que es lata, remaches, tornillería, X cantidad de cosas. Después ya pasa. Sí. Para hacer presupuestos, por ejemplo, ¿ustedes hacen algún relevamiento previo? Bueno, ahí tenemos... Porque depende de la complejidad que tenga el trabajo. Ahí empezamos a tener complejidades, no cuando hacemos el presupuesto, sino después en obra. Generalmente cuando nosotros nos pasan un CAD que tiene los muritos, todo lindo, y más nada. Capaz que en la obra también empezó. Claro, y la obra ni empezó o te la... Siempre van a estar pidiendo el precio antes de arrancar la obra. Y después cuando vas a la obra, lo jugó la mañana. Perdón, porque es algo capaz que está bueno que ustedes sepan cómo es el funcionamiento. A nosotros vienen y lo que nos dicen es, che, queremos hacer el shopping de Punta del Este. Pongan que sí, queremos hacer el shopping de Punta del Este. Nuevo. Entonces nos dicen, bueno, ¿cuánto vale esto? Y nos mandan un plano. Digo, o sea, nosotros le decimos, mirá, vale tanto, porque ellos necesitan tener el número ese
para hacer el costeo de todo. Cimentación, esto, no sé, todo lo que sea, digo, o sea, para poder construir el shopping. Cuando no hay nada, después de ahí dicen, mirá, el shopping vale 20 millones de dólares. Y los inversores dicen, ni loco, tenemos 2. Y ahí empezás. O sea, siempre te van a estar pidiendo un número para tener idea de dónde están parados, ¿no? Y ese número después, a vos capaz que te cambia cuando vas a la obra y te todos los caños mal pasados. Obviamente. Es la pelea que hay que tener ahora. Ahora, hoy en día, claro. Ahora, un poco respondiendo a lo que decía la compañera, ¿no? Que eso es una sorpresa en realidad. Siempre. Donde yo trabajo finalmente hacen un reglamento. Para no mandar cualquier cosa, por encontrar con sorpresas y que es más complejo que haces. El tema es que vos lo puedes hacer cuando hay algo. No, cuando hay aire. No, cuando hay algo hecho, nos llaman para decirme, che, el edificio tal le entra humedad. Pueden ustedes decir, claro, relevás, mirás cuáles son todas las cosas. El tema es cuando no hay nada, que es la inmensa mayoría de las partes. Te llaman y te dicen, está por la mitad y vas y está torcido con lado. Es lo que pasa. Pasa mucho. Pero después llegás y tenés que poner este aluminio acá y tenés un caño acá, no podés perforar para ponerte todo. Y bueno, es un caño por dentro del muro que no te habían dicho nunca. Te dijeron, no puedo agarrarme de ahí. Tenés que hacer un invento de aluminio, es decir, es más costo para nosotros, mayor cantidad de aluminio y más mano de obra. Estamos haciendo así. Las obras son así igual. Son por decirlo bien. Sí, estamos todo el día peleando. Y bueno, eso es lo que vamos más o menos, peleamos todo el día. Peleamos todo eso. Y nada, y después lo que viene a hacer todo lo que es dibujo, los presupuestos como te contaba, y después lo que es el gestionar los operarios. Y empezar a ver los detalles que empiezan a surgir día a día. Constantemente, todos los santos días te surgen temas nuevos. Y decisiones que tomar. ¿Y qué vamos a hacer antes? ¿Cómo podemos acelerar el tema de la obra? ¿Cuánta gente podemos poner? ¿Cuánta cancha tenemos para poder entrar? Porque te dicen, mira, tenés toda la fachada libre y te entras y decís, ¿dónde? Acá están lo de los vidrios, están lo de los aires acondicionados, están lo del coso. Allá no se puede porque no impermeabilizamos, que es uno de los temas que tengo que ver hoy. Entre cada una de las cosas, y decir, bueno, tengo 100 lugares para poder entrar, pero en realidad ni uno solo tengo que entrar. Ahora estoy dando esto. ¿Ah, no? La chapa viene después. Pero más o menos es eso. Así de simple. Muy bien. Muy bien. No sé si... ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿No? Vuelvo a preguntar algo yo. Dale. ¿Nunca recibieron un modelo BIM? Sí. Es que nosotros, digo, hacemos generalmente en Revit toda la torre, se le saca fotos, digo, colocás un conector, le sacás una foto y lo mandás para allá. Para que dentro de 4 años, cuando tengamos una queja, che, acá entró humedad que no sé cuánto, digo, porque ustedes no le colocaron el conector, acá está la foto. Y certificamos así, le vamos pintando, digo, cada una de las partes de conectores, se certifica generalmente qué porcentaje de conectores, de perfilería, de lana de Rocky, de placa. ¿Qué está colocado? Claro. Entonces le vamos llenando en Revit mismo, digo, o sea, cada uno de los porcentajes y después le damos un macro de todo, digo, dónde es que estamos parados. Y con eso se certifica. Información para dejarla documentada como garantía. Sí. Fundamental, ¿no? Fundamental, digo, porque después... Después está todo. Ya que no es el tema Revit, vienen los modelos de familias. ¿Sí? No entiendo nada de Revit. Él sabe algo de Revit. Eso lo generamos nosotros. Tenemos los perfiles L, los conectores, y a veces, como comentaba Rafa, tenemos que generar una familia nueva, porque, por ejemplo, tenemos que poner en lugar de una L, una C, o en lugar de una T, una J, y lo vamos fabricando nosotros. No, porque capaz se podía descargar de la página. Lo vamos generando nosotros, entiendo lo que el ingeniero manda. Sí. La propia base de datos de los distintos elementos es propia. Sí, se hace todo, ¿no? Digo, se saca foto a todos los días del libro de obra, todos los comentarios, todos los mails, todo, y se guarda. Hay que guardar todo, las obras, digo, porque después estás con el que dirán, o no, la verdad es que lo dijiste. Sigo haciendo terapia, ¿no? Creo que sí. ¿Está pronto?
No sé. ¿Ya está? ¿Nos fuimos? Vamos arriba. Me vino ahora el tema de diseño, como dijeron. Si vos tenés una casa vieja, por ejemplo, las que están acá por el cordón y eso, que tienen todas las molduras, las tapas todas, a veces el tiro en la casa. Sí, yo no lo haría. Pero por un tema digo... Pero si te contratan, sí. Pero me pasa que tengo otros socios que no lo hacen. Tengo otros que son arquitectos, digo, o sea, y que no me dejan hacer eso. Pero en realidad, digo, o sea, sí, hay cosas, digo, de que decís, me vas a poner una placa arriba de esto. Digo, cuando probablemente ahora nadie lo pueda volver a hacer. Pero un tema... Depende te da lástima. Depende del propietario. Sí, sí, hay gente que, a ver, ¿a cuántos edificios, digo, patrimonio de acá en Uruguay que los tiraron abajo, pagaron multa para hacer un edificio? No les importó nada, ¿no? La rentabilidad era otra. Digo, o sea, en realidad se hizo muchísimo eso. Se hace, no sé si todavía sigue haciéndolo o modificar un poco el tema de la norma. Compilarlo todo se arregla. Sí, pero me decís, hay unas casas que te da lástima, digo, o sea, tirarlas abajo. Genialmente. Pero, poder, sí, ponés contra lo que haya, le pones una placa, no lo vas a ver más. ¿Nos fuimos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Muchas gracias por el...